Bienvenidos a la última parte de este recorrido por la práctica en responsabilidad social. Hoy no vamos a hablar de problemas, sino de soluciones. Vamos a explorar cómo un aporte que podría parecer pequeño a la Fundación Pastoral Social Caritas Colombiana termina generando un impacto gigante, transformando su tremenda labor social desde adentro. A ver, sé que la pregunta puede sonar un poco extraña. ¿Una hoja de cálculo? ¿En serio? Pero acompáñenme en esto, porque en el corazón de esta experiencia descubrimos que la respuesta es un sí, y un sí rotundo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta historia. Como siempre, todo gran cambio nace de un gran desafío, y para Cáritas, ese desafío estaba hecho de papel, de muchísimos papeles, tinta y cientos de firmas a mano. Mi viaje personal empezó justo aquí, con este correo electrónico. La tarea parecía de lo más sencilla: recibir 20 documentos escaneados de asistencia en formato PDF y simplemente pasarlos a digital. Un trabajo administrativo, ¿verdad? Pero resultó ser solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Miren, esta era la realidad del día a día, toda la información de los participantes en talleres y formaciones, de lugares por toda Colombia, pensemos en Bogotá, Tumaco, Neiva, llegaba así, en listas de asistencia escritas a mano, cada una con una letra diferente, a veces con tachones, en fin, un caos inconsistente. Y todo este papel creaba lo que, en el mundo de la gestión, se conoce como un cuello de botella operativo, es decir, la información no fluía, y sin datos organizados, ¿cómo mides tu impacto real? Era imposible saber a cuánta gente estaban llegando, qué programas funcionaban mejor. Tomar decisiones estratégicas era casi adivinar. Para poder construir una teoría del cambio real, lo primero era organizar la casa. Pero bueno, frente a este reto, la idea no era quedarse quejándose del problema. Pasamos a la acción y empezamos a construir un puente entre ese mundo físico y el digital. Y para hacerlo, seguimos una especie de mapa, la ruta de la innovación social. Primero, identificar bien el problema, ponerle nombre. Segundo, codiseñar una solución, o sea, pensarla en equipo. Y tercero, construir la herramienta que de verdad lo iba a cambiar todo. El segundo paso, el de codiseñar, fue absolutamente clave. Aquí me ven, en una reunión por Teams con Diana Murcia, que fue mi enlace en la fundación. Analizamos juntas toda la situación y definimos la estructura de la solución, porque no se trataba solo de pasar datos de un lado a otro, sino de crear un sistema con lógica. Y este fue el resultado. Miren la diferencia, por favor. Pasamos de un montón de papeles desordenados a esto, una base de datos limpia, estructurada. Cada columna, cada fila tiene un porqué. Y esto es mucho más que orden, ¿eh? Este es el comienzo de la inteligencia de datos. Pero lo verdaderamente importante no fue solo copiar la información, no. La propuesta de valor fue crear un sistema para clasificarla de forma inteligente. La dividimos en 3 categorías clave y además la tabulamos por municipio, por género, por tipo de población. Este fue el cimiento real de la transformación, porque los datos, así solitos, son solo números fríos en una pantalla. El verdadero poder, la magia, aparece cuando los hacemos hablar, cuando podemos visualizar el impacto humano que representan. Y de repente, ¡pum!, teníamos un número. Más de 200 participantes. Pero esto no es solo una cifra. Son más de 200 vidas, más de 200 historias, que ahora por primera vez eran visibles, medibles, y que contaban para la estrategia de la fundación. Para mí, el mayor aporte que hice fue la creación de este dashboard interactivo en Power BI. Piensen en esto. Con esta herramienta, ahora la fundación puede, con un solo clic, ver las métricas del año, entender los ciclos de los encuentros, filtrar la información por territorio. La labor social se vuelve algo medible y por lo tanto algo que se puede mejorar y hacer crecer. Pero no nos quedamos ahí. El siguiente paso fue ir más allá de las filas de una hoja de cálculo. Empezamos a crear estos mapas de actor red en Canva, donde cada mapa, literalmente, cuenta la historia de un caso mostrando de una forma súper gráfica las relaciones y los problemas sociales que hay detrás. Por ejemplo, estos mapas nos permiten entender toda la red de apoyo y también los desafíos de personas de especial protección, casos como el de mujeres jóvenes sordas o personas que usan sillas de ruedas, de repente cobran vida. Esto permite que la intervención sea mucho más precisa, mucho más humana. Toda esta labor, que parece muy técnica y administrativa, me llevó a una reflexión personal bastante profunda sobre cuál es mi rol como agente de cambio social, haciendo mi autoevaluación
Identifiqué fortalezas que me ayudaron mucho: mi adaptabilidad, el manejo de herramientas como Excel, Power BI y Canva, y una comunicación asertiva. Pero también, claro, aspectos por mejorar. Al principio fue un reto no ver solo PDF, sino recordar que detrás de cada firma hay una persona vulnerable. Y bueno, descifrar algunas caligrafías me exigió un nivel de paciencia que no sabía que tenía. Y si tuviera que resumir toda esta experiencia en una sola idea, creo que sería esta: a veces pensamos que el trabajo social solo pasa en el campo, en el terreno, pero esta experiencia me demostró que la gestión de datos, este trabajo de oficina, es el motor silencioso que impulsa toda la operación. Sin él, la máquina se detiene. Así que el punto crucial para mí es este: la lección profesional que me llevo es invaluable. Mis conocimientos técnicos, esas habilidades con software que a veces parecen tan frías, tienen un poder inmenso cuando las pones al servicio de los demás, de la comunidad. Y con esto quiero cerrar. Casi siempre pensamos que ayudar es donar dinero o tiempo como voluntario. Pero queda una pregunta para la reflexión: ¿cuáles son esas habilidades únicas que cada quien posee? Quizás técnicas, administrativas, creativas, que podrían ser el motor silencioso del cambio en nuestra propia comunidad. Es algo en que pensar. Gracias por haberme acompañado en este viaje.